Gracias, presidente. Buenas tardes con los diputados presentes, los colegas consejeros presentes y otros asistentes. Sí, va a decir cosas diferentes, por eso va a tomar el tiempo correspondiente, señor presidente de la comisión. Primero que querría manifestar a ustedes como un compromiso es decirles que esta comparecencia ante la comisión responde a la necesidad de observación, inspección y auditoría por parte de la Asamblea Nacional. Mi reconocimiento que hay que hacerlo así. Mi compromiso con la democracia es informar y rendirle cuentas cuando se me disponga. Las consejerías del Consejo Nacional Electoral tienen limitaciones para el diseño de respuestas dado el hiperpresidencialismo heredado en esa institución. Este sistema se basa en un monopolio de responsabilidades de la presidencia consagrado en el Código de la Democracia. Dicho precepto ha permitido, por un lado, reducir y aislar la gestión de las demás consejerías y, de otro lado, degradar el rol y funciones del Pleno. Hay razones para que la Comisión de Participación nos interrogue entonces. Las preguntas que nos convocan permiten el ejercicio de rendición de cuentas, siendo estos temas también temas de inversión y acción de mi consejería, respondo a cada uno de ellos. Yo creo haber ejercido plenamente mis atribuciones y competencias, las que me fueron confiadas por el proceso que nos llevó, me es muy grato reconocerme a mí mismo otra vez, que me llevó en el primer lugar de concurso a ocupar la consejería que tengo ahora. Puedo decir con orgullo que es la consejería que más proyectos de reglamentos y resoluciones ha presentado al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Desgraciadamente, y debo decirlo así, desgraciadamente, frente a la imagen que se dio antes, la mayoría de estas resoluciones no ha podido franquear a una posición de mayoría empecinada en el continuismo y la preservación de un modelo de gestión hiperpresidencialista. Consecuentemente, presento a ustedes un informe que tiene un doble objetivo. Por un lado, primero, detallar aquellas irregularidades detectadas por mi consejería vinculados a los cuestionamientos de la Comisión de Participación. Por eso me permito hacer esta intervención en extenso. Y segundo, comentar los esfuerzos realizados por mi consejería para plantear soluciones o aminorar las consecuencias de los problemas. La información que presento sirve de aporte a las tareas de fiscalización de esta comisión con el objetivo de impulsar el desarrollo de la Comisión Nacional y mejorar la calidad de nuestro sistema electoral. Debo decir, señor presidente, que ya he dispuesto que todo el conjunto de desarrollo de este argumento que presenta ahora de modo sintético, más toda la documentación de respaldo, ya ingresó por secretaría. Respecto a la primera pregunta que se ha realizado, cuyo tema central, para resumirlo rápidamente, es el incumplimiento del periodo electoral. Es decir, el primer elemento que tenemos que trabajar es el tema de la excepcionalidad de un periodo electoral. Durante el periodo electoral, el CNE goza de una especial inmunidad. Sin embargo, la inmunidad por el periodo electoral no puede sobreponerse al Estado de Derecho, no existe al margen del Estado de Derecho, existe solamente para poder coadyuvar al éxito del proceso electoral. Tampoco puede entenderse al periodo electoral como un escudo para evitar fiscalizaciones, y soy enfático en eso. Estamos, aparte de estar ya fuera del periodo electoral, es verdad, no podemos evitar ningún tipo de fiscalizaciones. Tampoco, y debo decirlo también enfáticamente, no existe una disposición constitucional que otorgue al Consejo Nacional Electoral poderes extraordinarios y, peor aún, la ausencia de contrapesos. El Consejo Nacional Electoral no puede esperar que todas las causas que se sustancien en el Tribunal Contencioso para dar concluido el periodo electoral. Hay un cronograma, ese cronograma debe cumplirse, está certificado y es un instrumento público. Una causa para no dar por concluido el periodo electoral, ¿no es cierto?, son infracciones que pueden durar hasta 2 años hasta que se dicte sentencia, o si el periodo electoral se mantuviese abierto, por tanto tiempo perdería la excepcionalidad y pasaría a ser simplemente algo habitual o excepcional. Respecto al tema de los procesos inconclusos luego del 14 de mayo. Primero, no se trata de casos excepcionales. Una cuarta parte del país, 6 provincias, siendo la más importante Los Ríos, presentaron irregularidades y atrasos en 46 dignidades. ¿Qué causas probables ocurrieron? Primero, capacitación deficiente de las juntas provinciales electorales. Durante el proceso electoral se cambió recurrentemente a los miembros de las juntas electorales en las provincias, y esto afectó el proceso.
Los miembros fueron escogidos no por sus competencias, sino por su capacidad para seguir las consignas políticas emitidos desde algunas consejerías desde Quito. Además, han existido múltiples cambios en personales de la institución. Hablo de dirección de fiscalización, dirección de procesos electorales, dirección de capacitación. Proceso que me es ahora, debo decirlo y confesar ante ustedes, que me es absolutamente extraño, una vez que estamos al borde, o ya deben estar en el Consejo, 11.000 informes económicos se producen cambios en la dirección de fiscalización con nuevo personal. Esto me es absolutamente extraño. Respecto a la segunda pregunta, la falta de fiscalización en el proceso. El elemento central es las limitaciones que tiene cada consejería. El Código de la Democracia otorga completa autoridad administrativa y nominadora a la presidencia del Consejo Nacional Electoral, a diferencia de lo que fueron los tribunales electorales anteriores. Esta completa autoridad administrativa y nominadora está consagrada en la ley y esta se ejerce más allá incluso de los límites que aquello permite. Los consejeros ejercemos aquellas competencias delegadas o ejercen. En ese sentido, no caben fiscalizaciones sobre competencias que no han sido delegadas. Mi consejería ha presentado el mayor número de mociones, proyectos de resoluciones, exhortos y reglamentos. Obviamente, esta es parte de mi función y por la cual espero también ser juzgado. Sin embargo, sí ha existido la delegación de competencias a funcionarios adscritos a la presidencia del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que estas delegaciones contravengan expresas disposiciones administrativas y legales. Cabe recordar que la repartición de funciones solo se da entre órganos de una misma administración pública y no a personas. Tampoco se debe permitir, pero se permite, la delegación a asesores que no son parte del orgánico funcional. La falta de fiscalización en el CNE es un mal endémico con los siguientes rasgos. Primero, la legislación que permite el hiperpresidencialismo en el CNE favorece la impunidad. Segundo, y lo afirmo enfáticamente, favorece la impunidad. Segundo, la estabilidad del Consejo Nacional Electoral depende de apoyos políticos. Tercero, no se fiscaliza por no atender a los equilibrios políticos. Y cuarto, existe una cultura institucional de falta de fiscalización heredada que confunde la estabilidad con inoperancia. La falta de fiscalización se concreta en que hasta la fecha no hay ni un solo informe de la Dirección de Fiscalización ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral recomendando la imposición de sanciones respecto al último proceso. ¿Es que acaso fue un proceso perfecto? Segundo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral no ha establecido ni un punto de su agenda sobre control, debate o sanciones sobre indicios de irregularidades. Y esto tenemos que hablarlo después en el tema de arroz verde. Tercero, existen indicios de que en las localidades donde el titular corría por la reelección se dispararon los gastos de publicidad durante los meses de campaña. Mi consejería solicitó un informe al respecto a la Dirección de Estadística, que lo haremos conocer en los siguientes días como apoyo a las reformas electorales que yo he trabajado dentro de la consejería mi cargo. Respecto al monitoreo de medios, existe pues una grave inexistencia, o se produjo una grave inexistencia del monitoreo de medios al inicio de la campaña y hay irregularidades en la contratación para ese monitoreo de medios. El monitoreo de medios es un mandato constitucional para asegurar la equidad en el proceso electoral. Sin monitoreo de medios no hay una visibilidad sobre los gastos de campaña o las infracciones cometidas en los mensajes de los candidatos. Durante varios días no existió monitoreo de medios. El CNE no tiene ninguna visibilidad sobre el gasto llevado a cabo por las organizaciones políticas durante esos días. No podrá, entonces, no pudo comprobar la veracidad de lo ocurrido y tampoco pudo tener constatación sobre aquellas infracciones. Hubo en respuesta una contratación extemporánea y apresurada. La contratación de medios, de monitoreo de medios, se realizó el 8 de febrero con una empresa contratista denominada Universal Producciones de Unipro. Esta empresa está vinculada con otras dos empresas que han sido incluidas como proveedores incumplidos. Encontramos también, a través de la investigación de mi consejería, con apoyo de la consejería del ingeniero Pita, identidad con los socios de Complesco con la empresa adjudicataria del monitoreo de medios. Como ustedes conocen, en la resolución de la Procuraduría General del Estado, que interpretó que la declaratoria de incumplimiento de la persona jurídica contratista
para celebrar contratos con el Estado también se extienda a los socios. Respecto al contrato con CNT, hubo un cronograma muy ajustado para contratarlo, pese a que la necesidad estuvo claramente presente muchos meses antes. Es decir, de manera apresurada se llevó a cabo este proceso en tan solo 8 días. Probablemente se incurrieron en muchos errores de formulación de los términos del contrato en las dos partes, en quienes formularon los términos de referencia y en quienes recibieron y firmaron ese contrato. Con una resolución pertinente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió un instructivo para la conformación y funcionamiento de la Comisión Técnica de Transparencia del Sistema Informático para las elecciones 2019. Este instructivo fue preciso respecto al tipo de cosas que podía y debía hacer esa comisión técnica, que me congratulo evidentemente en tener a colegas del nivel de los que conformaron esa comisión técnica. 24 de marzo del 2019, el día de las elecciones a nivel nacional, los resultados electorales no pudieron ser visualizados porque la página web no reflejaba los resultados del proceso. El presidente de esa comisión, el encargado o la persona que lo dirige, Luis Enrique Mafra Gallegos, no es verdad, remitió un memorándum en el cual en los sustantivos se dice lo siguiente. Yo creí escuchar algo diferente acá, voy a tratar de decir lo que dice ese memorándum sobre los incidentes del 23 y 24 de marzo del 19. Ese memorándum sintéticamente dice que el 23 y 24 de marzo sucedieron incidentes informáticos graves en el sistema que afectaron seriamente el funcionamiento de los procesos. Reitero, incidentes informáticos graves en el sistema que afectaron seriamente el funcionamiento de los procesos. El original de este documento está dentro de los documentos que ustedes disponen. Los incidentes se originaron por falta de planificación de capacidad del centro de datos alternos. Evidentemente, esto está dentro del plano de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, de funcionarios de CNT y las supervisiones correspondientes que hacen las autoridades delegadas para eso. El 23 de marzo se realizó una prueba de carga que sobrepasó la capacidad de procesamiento del firewall y provocó la suspensión de los procesos de replicación en la base de datos. El proceso no pudo ser restablecido sino pasadas las 17 horas del 24 de marzo del 19. El 24 de marzo, a partir de las 18:30, el balanceador del CNT no disponía de capacidad de procesamiento necesaria para implementar los 3 servicios contratados. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del contratante, del contratado? Habrá que dirimirlo, porque hay que dirimirlo judicialmente también. Esta situación afectó negativamente a todos los enlaces de comunicación, en particular al de servicios de replicación y publicación de resultados. La respuesta ante los incidentes no siguió procedimientos ni protocolos de actuación formales previamente definidos y aprobados. Las medidas adoptadas no estuvieron sustentadas en diagnósticos técnicos de los incidentes y fueron aplicadas a elementos aislados. Las medidas adoptadas no solucionaron los graves problemas de los sistemas de publicación de resultados. Yo debo adicionar un elemento adicional que fue trabajado con la misma comisión técnica. Los simulacros que se hicieron para medir la capacidad que tenía el sistema informático, repito este rato aquello que dijo uno de los miembros de ese cuerpo colegiado cuando trabajó con nosotros, nos dijo fuera un chiste, no tenía un simulacro tiene que repetir exactamente las condiciones de la realidad para hacer un simulacro, si no es un chiste. Respecto a los argumentos del fraude electoral en Mocache, Salitre y Juján. Como ustedes conocen, respecto a este incidente, yo presenté los elementos que habíamos trabajado junto a la consejería con el ingeniero Pita respecto a las evidencias de fraude que habíamos detectado en Mocache, Salitre y Juján. Y pedí que esos elementos fueran inmediatamente trasladados a la Fiscalía. Como es obvio, cuando hay un asesinato hay que tratar de trabajar con el objeto del asesinato pronto, pero me fue negado por la mayoría del Consejo esa posibilidad. Consiguientemente, yo tomé la decisión personal de ir y presentar una demanda en la Fiscalía, que es conocida por todos y cuyo término general lo voy a reproducir ahora. En ese proceso, ¿no es cierto?, se han detectado actas que revelan extraordinarias discrepancias entre el conteo realizado por la Junta Receptora del Voto en primera instancia y aquellas realizadas por la Junta Provincial Electoral tras la solicitud de verificación del número de sufragios. Esas discrepancias fueron de tal magnitud, que no pueden ser indicadores de errores de buena fe en el conteo de papeletas.
Es decir, el acta realizada por la Junta Receptora del Voto refleja una realidad absolutamente distinta de aquella realizada por la Junta Provincial Electoral. Y estas diferencias no se corresponden a errores de conteo, sino a una base de papeletas absolutamente distinta. Esto nos permitió denunciar en la Fiscalía, primero, el cometimiento de un fraude electoral, de un delito de sustracción de papeletas electorales y obstaculización de procesos electorales. Y como delitos accesorios, la destrucción de registros, la asociación ilícita, la falsificación de firmas, la obstrucción, y la alteración o falsificación de documentos públicos. Todo esto llevó, no es verdad, a una denuncia pormenorizada sobre este tema. Debo luego reconocer de que, luego de un largo trámite, una comisión que fue también promovida por nosotros logró que haya un traslado de una fiscalización de un pedido a la Fiscalía General, que espero que esté allí en este momento. Respecto a los argumentos de la tercera pregunta, es decir, la falta de fiscalización sobre los temas del Consejo de Participación. Apenas se detectó este tema de la, no sé cómo la llaman, pollita participativa, ¿no es verdad? Yo elaboré, luego de que mi consejería hizo una investigación exhaustiva de dónde se repartió, en qué consistía, en qué condiciones se dio y cuáles son los grados en que podían haberse aproximado algunos de los candidatos, ¿no es verdad? Y el aparecimiento en redes sociales, ¿no es verdad? Miramos que se había producido una campaña política a favor de 6 candidatos al Consejo de Participación. Estas campañas violaban al artículo enumerado de la ley correspondiente del Consejo de Participación. Como ustedes conocen, la naturaleza desregulada de las redes sociales impide una intervención directa hasta que no tengamos las reformas que estamos proponiendo al Parlamento. Mi consejería se encontraba limitada en cuanto a acciones y por eso hizo un proyecto de exhorto, figura jurídica reconocida, aunque fue objeto de escarnio y burla en los medios de comunicación por parte de algunos colegas. Sin embargo, este proyecto de exhorto, ¿qué quería? Quería, no es verdad, por un lado, recalcar que una campaña en redes viola el espíritu de la norma recogida en la ley del Consejo de Participación. Segundo, queríamos exhortar a través de ello a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y políticas, a que cesen las campañas por los candidatos al Consejo de Participación. Tercero, quería exhortar a los candidatos al Consejo de Participación a que se desvinculen de esa tutela política y denuncien las campañas electorales en las redes. Sin embargo, esta propuesta que hice, no es verdad, que reservaba al Consejo Nacional Electoral la posibilidad de que, si no se producían los antecedentes anteriores, acudir al Tribunal Contencioso para que interprete la norma y haga extensiva la prohibición de la campaña a las redes sociales. Y también realizar las averiguaciones para determinar si los candidatos infringieron la norma y, consiguientemente, iniciar los procesos que podían derivar en sanciones. Sin embargo, la mayoría negó el exhorto, además de burlarse de la figura jurídica. Expuse las pruebas. Sin embargo, como reitero, la mayoría se burló de este exhorto y permitió que no se produzca. El 22 de mayo se presentaron pruebas tangibles de violación de la prohibición de las campañas. Sin embargo, se presentó el informe en la Dirección de Fiscalización el 17 de mayo, 54 días después de los comicios. Quiero explicar esto. Después de haberse producido la negación del exhorto, días después, un consejero presentó la posibilidad de que haya un informe que tenía, por obligación del Pleno, la obligación de presentarse 3 días después para lograr algo que era absolutamente evidente. Estábamos al borde del proceso electoral, las misiones internacionales habían interpelado al país y habían interpelado al Consejo Nacional Electoral sobre la necesidad de un pronunciamiento sobre las candidaturas al Consejo de Participación Electoral antes de que se produjera la decisión popular. Y es evidente, porque el derecho internacional nos obliga a que no podemos romper la prioridad de la legislación sobre participación, sino por una razón superior a aquella derecho a participación. No era posible imponer sanciones a quienes han sido electos porque primaba la voluntad popular expresada. Este interés, esta forma de que nos obligábamos de tener inmediatamente
una respuesta para tener una resolución, sea de sanción o no sea de sanción, fue escamoteada por un informe que no apareció a los 3 días de que estaba obligado a hacerlo, sino apareció 45 días después. 45 días después. Consiguientemente, yo sí, efectivamente voté porque se archive el informe que presentó, 45 días después se presentó, porque yo no estaba dispuesto bajo ningún caso a romper con la norma internacional que nos impide, por ética y por política, a que terminemos con la participación popular. Y era necesario no solo conservar aquello, sino respetar la soberanía del voto ecuatoriano. Por eso, pese a que yo creo que había carga suficiente, había prueba suficiente para que se produzcan sanciones, pese a eso, aprobé de que se archive. Y eso consta en los documentos que les he entregado a ustedes. Porque creo que en ese mismo plano existen los argumentos suficientes para tratar lo que en este momento se encuentra trabajando el Parlamento. Yo debo manifestarle, señor presidente, que soy excesivamente aburrido y siempre razono mi voto. No solamente voto, razono mi voto. Respecto a los documentos en el caso Juárez, yo quisiera, hay varias cosas que se han ido ya dichas acá, ¿no es verdad? Quisiera decirles a ustedes que el 31 de octubre del 2018 el Pleno del Consejo Nacional Transitorio, me gustaría muchísimo que siempre que hay intervenciones se especifique cuándo es el Consejo Nacional Definitivo y el Consejo Nacional Transitorio, porque puede haber una inducción a error, y esa inducción a error no es fácil, no es gratuita. Decía que el Pleno del Consejo Nacional Transitorio aprobó el informe final de la Comisión de Verificación. En dicha aprobación se dio pie a la inscripción de las candidaturas al Consejo de Participación. Quiero manifestar que, pese a que no tenía yo que ver necesariamente con el Consejo de Participación Transitorio, pero pese a que tengo ciertamente entre mi staff a una de las personas que participó y presidió esa comisión, realicé una investigación exhaustiva del informe de la comisión, tanto de la comisión como nombrada por el Consejo de Participación Transitorio, como de la auditoría internacional que se rindió. Y lo importante es aquello que se ha destacado ya antes acá por parte de la asambleísta Muñoz, es ciertamente lo importante es de que en este caso el informe de la comisión como el informe de la veeduría excluyó al candidato Tuárez de la calificación, y ciertamente después el Consejo Nacional Electoral Transitorio revió esa posición. Yo quisiera, ciertamente, así como hago yo en todas las sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, conocer las razones por las cuales esos miembros aceptaron esa inclusión del candidato Tuárez. Ciertamente hemos tenido en el Consejo Nacional, y este es un defecto que hay que trabajarlo posteriormente en las reformas del Consejo Nacional Electoral, debemos trabajar el tema del conflicto entre el derecho administrativo y el derecho electoral. Hay veces que uno se apega, o se apegan algunos al derecho electoral como una forma de rápidamente resolver algunos temas que requieren investigación profunda. Esto debe cesar, porque si hay casos en los que hay que referir a una investigación sobre antecedentes y casos en los que hay severas sospechas o indicios de distorsión, debe recurrirse al derecho administrativo y tenemos que buscar los casos, como se ha hecho en algunos casos. Sí, en los casos, es verdad, de candidatos penados, algunos casos de candidatos que que podían haber salido de la cárcel, candidatos que no podían realizarse por esa razón. Esta discusión sobre el derecho administrativo y el derecho electoral creo que es una discusión justa que deberá tener en su momento el Parlamento ecuatoriano. Como decía, el 31 de octubre del 2018 el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio aprobó el informe final de la Comisión de Verificación. En dicha aprobación se dio pie a la inscripción de las candidaturas al Consejo de Participación. Allí no figuraba el candidato Tuárez. Este impugnó su exclusión y el 18 de noviembre del 2018 la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE presentó el informe favorable, cuyas recomendaciones ustedes pueden leer sin ningún problema, es parte de la investigación que he realizado, están allí, ustedes las tienen en los anexos del informe. El 20 de noviembre del 2018, el día anterior al nombramiento del Consejo Nacional Electoral Definitivo, el Pleno del Consejo Nacional Transitorio aprobó el informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y aceptó la calificación e inscripción de Carlos Tuárez. Esto que hay que enfatizar claramente de que se trata del Consejo Nacional Electoral Transitorio, no del Consejo de Participación Transitoria. En aquella votación, no es verdad, colegas
que están presentes, que estuvieron parte del Consejo Nacional Transitorio y que forman ahora parte del Consejo Electoral Definitivo, deben explicarnos a todos los ecuatorianos qué es lo que ocurrió con sus votos y por qué se declaró. Respecto a la cuarta pregunta acerca de Arroz Verde. Debo reconocer que luego de una ardua negociación con los colegas, el proyecto de resolución que presenté en conjunto con el ingeniero Pita respecto a cómo trabajar metodológicamente la denuncia de Arroz Verde, que remite a tres momentos del tema Arroz Verde. Remite al primer momento al que está referido la denuncia, que evidentemente son aquellos de los cuales tenemos además jurisdicción todavía, 2012-2017, remite al momento del 2017 al momento actual, y también remite, por dada la continuidad que existe en el mismo movimiento político y en la misma jefatura de ese movimiento político, de 2012 hacia 2006. Aquello no solamente hay jurisdicción moral, hay obligación ética e histórica de saber cuál es la verdad histórica de lo que ocurrió en ese periodo también, como en todo el periodo, y respecto a todos los partidos, evidentemente. Lo primero que planteamos es, de entrada, ante los medios de comunicación, los consejeros Pita y Verdesoto planteamos la necesidad de verificar lo denunciado. Convocamos a la rueda de prensa y presentamos al país nuestras resoluciones al respecto y las investigaciones que habíamos puesto en curso. Al día siguiente solicitamos al Pleno para llegar a un consenso y logramos, y debo reconocerlo, por unanimidad que mi proyecto de resolución se convirtiera en una resolución del Pleno. Me enorgullezco de aquello. Lo que dice ese proyecto de resolución para saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, o fue una mera formalidad de aceptación. Lo primero que plantea ese proyecto de resolución, que está aprobado y que tiene modalidades perentorias de entregar informes. Primero dice que debe verificarse el cumplimiento de la ley sobre, primero, liquidación de fondos de campaña. Segundo, debe haber un informe de examen de cuentas de acuerdo país por parte del director de fiscalización. Lo espero hasta ahora. Debe haber identificación pormenorizada de todos los contenidos de los portales Mil Hojas y La Fuente. Mi consejería lo ha hecho, no sé si lo ha hecho, algunas de las instituciones o algunas de las dependencias del Consejo Nacional Electoral. Se debe determinar los controles efectuados y los no efectuados por el Consejo Nacional Electoral en todo ese periodo, los diferentes consejos nacionales electorales. Estoy a la espera de saber exactamente si se ha hecho o no ese tipo de controles. Debía hacerse y presentársenos un informe con los análisis de errores, falencias y omisiones en los procesos de control. Aquello nos corresponde verlo al Pleno del Consejo Nacional Electoral y al Ecuador entero y a sus instituciones. Debía identificarse los indicios de tipo delictivo de cara a una denuncia que haga el Consejo Nacional Electoral a la Fiscalía General del Estado. Esto está dicho y debe hacerse si se detectan aquellos indicios de tipo delictivo. Queríamos saber una lista actualizada de donantes y recabar los datos sobre los donantes. Mi consejería en este rato está haciendo los cruces pertinentes, ya que no he tenido respuesta por parte del conjunto del Consejo Nacional Electoral. Debíamos verificar aquellos proveedores cuyas ventas fueron realizadas seguramente a valores inferiores y tenemos que constatarlos. Mi equipo de investigación lo está haciendo y seguramente, espero yo, en 2 semanas o una al menos, poder entregar datos al respecto. Debíamos identificar aquellos gastos realizados que no fueron reportados y conformamos una comisión de investigación para que verifique que el Consejo lo está haciendo. Y ciertamente esa comisión de investigación se ha marcado por la inocuidad más que por otra cosa. Debo decir que solicité el 15 de mayo del 19 toda la información existente respecto a los años 2006 a 2014. La información fue recibida el 30 de ese mismo mes, incompleta y con varios problemas en los archivos que nos fueron presentados. Respecto al tema del apelativo Lucas Majano, seguiremos claramente buscando muchos de los indicios que están apareciendo. Yo creo que debo, por responsabilidad, esperar a que esté listo y cerrado el primer informe para entregarlo al país, porque creo que debemos entregarlo al país, y para que ustedes miren en su momento cómo nosotros hemos adecuado el conjunto de circunstancias y hemos trabajado los errores de arrastre en el proyecto de reformas electorales que tuvo a bien invitarnos la Comisión de Justicia y el Comité de Acuerdo y Compromiso Nacional para que podamos buscar la modalidad en que se pueda convertir aquello en una forma normativa inmediata para el país.
Creo yo que con esto, señor presidente, para no cansarlos más, voy a terminar mi intervención. Consejo Nacional Electoral, confianza y participación en democracia.